El mito es el mito de los emprendedores. Está profundamente enraizado en los Estados Unidos, y posee un halo de heroicidad. La imagen del emprendedor típico, asociada a la de Hércules, se nos aparece en la mente. Un hombre o una mujer solos, frente a las circunstancias, luchando contra los elementos, defendiendo arduamente aspectos inusitados, ascendiendo por escarpadas montañas. Todo para llevar a término el sueño de crear un negocio de su propiedad. La leyenda tiene rasgos de nobleza, de elevación, de esfuerzos sobrehumanos, de un prodigioso compromiso con unos ideales a largo plazo. Aunque mi experiencia me dice que puede existir este tipo de personas, no es menos cierto que suelen ser raras. De los miles de propietarios de empresas a quienes he tenido oportunidad de conocer, y con quienes he trabajado en los 2 últimos años, pocos de ellos eran auténticamente emprendedores cuando los conocí. Tenían una visión completa, pero que iba a menos con el tiempo. El entusiasmo por la escalada se había convertido en terror a las alturas. Se había llegado a esquivar la ladera de la montaña por la que había que escalar, en lugar de asumir que era allí por donde había que ascender. El cansancio era algo absolutamente común, el entusiasmo se había convertido en algo sumamente raro. ¿Pero habían sido ellos auténticos emprendedores en algún momento? Después de todo pusieron en marcha sus propios negocios. Debió existir algún tipo de sueño, de idea o de objetivo que les llevó a asumir un riesgo de esta naturaleza. Si tal es el caso, ¿dónde está aquel sueño, aquella idea, o aquel objetivo? ¿Por qué se ha desvanecido? ¿En qué se ha convertido el emprendedor que puso en marcha la empresa? La respuesta es bien simple: el emprendedor tan solo existió durante un breve lapso de tiempo. Un breve instante en el tiempo. Y a continuación desapareció. En la mayoría de los casos para siempre. Si el emprendedor logró sobrevivir a todas las vicisitudes, fue tan solo como un mito que creció a partir de un malentendido, sobre quiénes son los que deciden entrar en los negocios, y por qué. Un malentendido que suele acarrear enormes costes, muchos más de los que probablemente podemos llegar a imaginar, en forma de pérdida de recursos, de oportunidades y de vidas malgastadas. Este mito, este malentendido es lo que yo denomino el mito del emprendedor. Y entronca con una creencia romántica, según la cual los negocios suelen ser puestos en marcha por emprendedores, cuando en realidad, en la mayoría de los casos no es así. Entonces, ¿quiénes son los que inician las empresas? El impulso emprendedor. Para llegar a comprender el mito en toda su amplitud y los malentendidos que conlleva, veamos en detalle las características de la persona que entra en el mundo de los negocios, y no cómo será después de formar parte de él. En este sentido, ¿qué hacía usted antes de formar parte de ese mundo? ¿Y si está pensando entrar en él, a qué se dedica en la actualidad? De hecho, si es como la mayoría de personas que he podido conocer, estaría trabajando para alguien. ¿Qué hacía? Probablemente algún tipo de trabajo técnico, como la mayoría de las personas que deciden entrar en el mundo de los negocios. Tal vez era carpintero, mecánico o especialista en maquinaria. O tal vez librero o esquilador de perros lanosos, delineante, peluquero, barbero, programador informático, médico, escritor, artista gráfico, contable, lampista o vendedor. Pero más allá de donde estuviese y qué hiciese, lo cierto es que desarrollaba un trabajo técnico. Y probablemente era muy bueno en ello, aunque lo estaba haciendo para un tercero. Hasta que un día, sin razón aparente, ocurrió algo. Pudo ser a consecuencia de la climatología, de un cumpleaños, o de la graduación de alguno de sus hijos en el instituto. Pudo ser consecuencia del cheque semanal que recibió un determinado viernes por la tarde, o sencillamente de la simple visión de su jefe sentado en su despacho. Quizás se debió a la impresión de que su jefe realmente no apreciaba como debiera su contribución al éxito de la empresa. Pudo no ser nada, eso no importa gran cosa. Pero un día, sin razón aparente, se sintió súbitamente poseído por un impulso emprendedor. Y a partir de aquel momento, su vida cambió. En su fuero interno, algo parecido a, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy trabajando para él? Sé tanto sobre este negocio como pueda saber él. Si no fuese por mí, ya no tendría empresa. Cualquier persona puede hacer funcionar un negocio. Estoy trabajando en uno y para uno. Y desde el momento en que empezó a valorar y asumir este tipo de preguntas, su destino quedó marcado. La excitación que le producía la posibilidad de cortar las ataduras, se convirtió, desde aquel momento, en su constante compañera de viaje.
El sentimiento de independencia empezó a seguirle a todas partes. La idea de convertirse en su propio jefe haciendo sus propias cosas, cantando su propia canción, llegó a ser algo absolutamente irresistible. Una vez afectado por el impulso emprendedor, ya no hay retorno. Es algo que no se puede abandonar. Desde ese mismo momento debía poner en marcha su propio negocio. El supuesto fatal. Con la angustia que le producía su impulso emprendedor, había sido víctima del supuesto más desastroso que se puede dar cuando alguien pretende incorporarse al mundo de los negocios, un supuesto que afecta a aquellos técnicos que deciden entrar por su cuenta en ese ámbito y que define el curso de la evolución de un negocio, desde su apertura hasta su liquidación. Ese supuesto fatal se resume básicamente en esta proposición. Si se comprende el trabajo técnico de un determinado negocio, se comprende el negocio para el que ese trabajo supone un elemento fundamental. Y la razón fatal es que simplemente eso no es cierto. De hecho, esta es una de las causas fundamentales del fracaso de una empresa. El trabajo técnico de un determinado negocio y el negocio sustentado en ese tipo de trabajo son dos cosas totalmente distintas. Pero el técnico que decide emprender un negocio, normalmente no es consciente de este hecho. Para el técnico afectado por el impulso emprendedor, un negocio no es realmente un negocio, sino un lugar al que acudir a trabajar. Por ello, el carpintero, el electricista o el lampista se convierten en contratistas. El barbero decide abrir una barbería. El escritor técnico abrirá una empresa para editar textos técnicos. La peluquera, un salón de belleza. El ingeniero decide entrar en los negocios de los semiconductores, y el músico opta por abrir una tienda de instrumentos musicales. Todos ellos absolutamente convencidos de que, mediante la comprensión del trabajo técnico del negocio, quedan inmediatamente y eminentemente cualificados para hacerlo funcionar. Eso no es cierto. De hecho, en lugar de convertirse en el primer activo de su negocio, el conocimiento del trabajo técnico del mismo será su mayor pasivo individual. Aunque, no es menos cierto que si el técnico no tuviese este conocimiento, debería aprender a desarrollarlo. Se vería obligado a aprender las claves para que el negocio funcione, en lugar de tener que efectuar el trabajo por sí mismo. Lo verdaderamente trágico es que, cuando el técnico cae preso del supuesto fatal, el negocio que teóricamente debía liberarle de trabajar para un tercero, en realidad termina por esclavizarle. De pronto, el trabajo que se conocía al dedillo, se transforma en una labor a la que se suman una docena de aspectos diferentes, de los que no se tenía conocimiento. Aunque haya sido el impulso emprendedor el que ha estado en el origen del negocio, resulta que es el técnico quien debe realizar el trabajo. De manera que, de improviso, los buenos emprendedores se convierten en la pesadilla del técnico. Ver a la mujer joven preparando pasteles. Ver a la mujer joven iniciando un negocio de pasteles. Ver a la mujer joven convirtiéndose en una mujer vieja. Conocí a Sara después de que ésta llevase 3 años en el mundo de los negocios. Me comenta, han sido los 3 años más largos de toda mi vida. El negocio de Sara se llamaba, Todo sobre los pasteles. Pero no era, de hecho, todo sobre los pasteles, sino todo sobre el trabajo. Sara amaba el trabajo por encima de todo y este era el más importante que había realizado en su vida. De hecho, me decía en cierta ocasión, no solo odio tener que hacer todo esto, sino que odio hacer pasteles. No puedo soportar la idea de estar rodeada de ellos. No puedo aguantar su aroma, no puedo ni contemplarlos. Y entonces empezó a llorar. El dulce y fresco aroma de los pasteles llenó el aire. Eran las 7 de la mañana, y todo sobre los pasteles iba a abrir al cabo de media hora. Pero la mente de Sara estaba en otro lugar. Son las 7 de la mañana, decía secándose los ojos con su delantal. ¿Te das cuenta de que he estado aquí desde las 3 de la madrugada? ¿Y que ya estaba levantada a las 2 para prepararme? Y que cuando tenga los pasteles preparados, cuando haya abierto la tienda, atendido a mis clientes, cuando haya limpiado, cerrado, hecho las compras, cuadrado la caja, cuando haya ido al banco, almorzado y haya dejado preparados los pasteles para poderlos hornear mañana, serán las 9:30 o las 10 de la noche. Y cuando haya terminado con todo esto, precisamente en el momento que cualquier persona normal consideraría que la jornada ha terminado, tendré que sentarme en casa y empezar a pensar cómo voy a poder pagar el alquiler del próximo mes. Y todo ello debido a que todos mis amigos me decían que estaba loca si no abría una tienda de pasteles, dado que era tan buena preparándolos.
Y lo que es peor, les hice caso. Consideré que era una forma de huir del terrible trabajo en el que estaba. Entendí que podía ser una forma de liberarme, haciendo algo que me gustaba y haciéndolo para mí. Estaba a punto de llorar y no quería interrumpirla. Esperé pacientemente que continuase con sus quejas. De pronto, le dio un fuerte puntapié al inmenso horno que tenía delante de ella. ¡Y maldito! ¡Y maldito! Para darle énfasis a sus palabras, le volvió a dar otro puntapié al horno. Entonces se desplomó suspirando profundamente y abrazándose a mí con fuerza, casi de forma desesperada. ¿Y ahora qué hago?, dijo casi en un suspiro. Realmente no me lo preguntaba a mí, sino a sí misma. Sara se apoyó contra la pared y se quedó así, quieta durante unos instantes, mirándose los pies. El gran reloj de pared dio las horas, que retumbaron en la tienda vacía. Se podían oír los automóviles circulando ruidosamente por las calles vacías frente a la tienda, al tiempo que la ciudad empezaba a despertarse. El sol comenzaba a brillar a través de los ventanales, barriendo con sus rayos el brillante suelo de madera frente al mostrador. Se podían ver las motas de polvo flotando al trasluz, suspendidas en el aire, mientras yo esperaba que Sara reemprendiese su conversación. Se le notaba enfrentada a una profunda duda. Había gastado todo lo que tenía, si no más, para poner en marcha su encantadora tiendecita. Los suelos eran del mejor roble, los hornos eran de las mejores marcas que se podían encontrar en el mercado. Las exposiciones en los escaparates eran encantadoras, las mejores que se podían comprar. Había puesto todo su corazón en este lugar, de la misma forma que lo había puesto en sus pasteles. Se había enamorado, como si de una jovencita se tratase, de la elaboración de esos dulces. Siempre tutorada por su tía, que había vivido con su familia mientras Sara estaba en edad de crecer, su tía había llenado la cocina de la familia y la infancia de Sara con los deliciosos y dulces aromas de sus pasteles recién horneados. Ella la había introducido en la magia del proceso: preparar la masa, limpiar adecuadamente el horno, esparcir la harina, preparar las formas, cortar cuidadosamente las manzanas, las cerezas, los ruibarbos, los melocotones. Era un trabajo hecho con amor. Su tía la corregía cuando Sara, debido a sus prisas juveniles, cometía algún error. Ella le había dicho una y otra vez: Sara, querida, tenemos todo el tiempo del mundo. La elaboración de pasteles es algo delicado, sin prisas, con amor. Se tiene que hacer paso a paso. Se trata de jate pasteles. Y Sara pensaba que la comprendía, pero ahora se ha dado cuenta de que las cosas han cambiado. La elaboración de pasteles ha resultado algo ruinoso para ella, o por lo menos eso creía. El reloj siguió con su tañido enfático. Observé cómo Sara se estremecía de angustia, pensando en lo opresivo que podía ser para ella encontrarse sumida en dudas, con las importantes deudas que había contraído, con tan pocos ánimos para enfrentarse a tantos problemas. ¿Dónde estaba su tía? ¿Quién iba a decirle qué era lo que debía hacer a continuación? ¿Sí? Le dije con tanto cuidado como me fue capaz. Es momento de volver a aprender todo lo que hay que saber sobre la elaboración de pasteles. El técnico afectado por el impulso emprendedor, asume un trabajo que le gusta y con el que disfruta, y lo convierte en su propio empleo. El trabajo tan amado se convierte en una tarea entre otras, muchas menos familiares y menos complacientes, en lugar de mantener su especialidad, que representa la única habilidad que el técnico puede poseer, y a partir de la que se ha intentado iniciar un negocio, el trabajo se trivializa, se convierte en algo que debe ser realizado con la finalidad de dejar espacio físico y temporal para otras muchas cosas que deben también ser realizadas. Le comenté a Sara que todos y cada uno de los técnicos que han puesto en marcha un negocio se han visto asaltados por las experiencias derivadas del impulso emprendedor, de la misma manera que ella. Primero excitación, ansia, deseos, alborozo. En segundo lugar miedo, terror. En tercer lugar cansancio, incomprensión. Y finalmente desesperación. Un terrible sentimiento de pérdida. No tan solo una pérdida relativa a algo que les pueda resultar próximo, sino la pérdida del propósito inicial, la pérdida del yo. Sara me observó con un sentimiento de alivio al sentirse mirada, pero no juzgada. Has acertado en lo que me pasa, dijo. ¿Pero qué tengo que hacer? Tendrías que resolver tu problema paso a paso, le respondí. El aspecto técnico no es el único problema que tienes que solventar en todo este asunto.